Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutón y como siempre los saludo desde nuestros estudios en la capital checa. En nuestro programa de hoy, primero vamos a descubrir los detalles de un escándalo de corrupción sin precedentes en el fútbol checo, justo en la semana en el que la selección checa de fútbol se juega su pase al Mundial, nada menos. Y luego pasamos a un tema más positivo porque vamos a hablar de Jara Zimmerman, un personaje clave de la cultura checa, pero que para quienes no somos checos es un poco difícil de entender. Así que no se pierdan este artículo de Juan Pablo Artaza que explica en detalle la importancia y muchas explicaciones sobre este gran personaje ficticio, pero también muy real. Antes de descubrir estos reportajes, pasamos a escuchar las noticias del día. Noticias. El Senado checo debatirá la creación del Día de la Bandera Nacional el 30 de marzo, propuesta impulsada por el primer ministro Andrej Babiš, pero los comités de la Cámara Alta no respaldan la iniciativa por considerarla innecesaria. En su lugar, los senadores prefieren modificar el nombre del actual Día de San Wenceslao para convertirlo en el Día de la Estabilidad y de los Símbolos Nacionales. Además, la Cámara no logró elegir a un nuevo miembro del Consejo de la Radio Checa, por lo que el puesto quedará vacante hasta una nueva votación. El arzobispado de Praga ha recibido 57 nuevos apartamentos en Ruzyně y que serán alquilados para generar ingresos destinados a cubrir los salarios de los sacerdotes y financiar actividades caritativas. El proyecto forma parte de la iniciativa inmobiliaria X-Place que prepara a la iglesia para 2030, cuando el Estado dejará de otorgar subvenciones para su financiamiento. Actualmente el arzobispado posee 460 viviendas y planea superar las 600 en año y medio, lo que permitirá sostener tanto a los clérigos como al personal de apoyo en las parroquias. Los apartamentos varían entre monoambientes y unidades de hasta 4 habitaciones e incluyen instalaciones como cuarto para bicicletas, guardería de coches y un parque infantil. Varios municipios de la República Checa han incrementado este año las tasas anuales por tener perros, motivados por mayores gastos en limpieza y captura de animales callejeros. Un ejemplo es el de Novi Knin, que pasó de la tarifa de 4 a 40 euros para perros en apartamentos y 20 para los que viven en casas tras 25 años sin cambios. Según las autoridades locales, muchos dueños pagan tarde y persisten deudas de años anteriores, por lo que el vencimiento suele fijarse a finales de marzo. Otros municipios duplicaron o triplicaron los pagos, destinando parte de los ingresos a bolsas y contenedores para excrementos y a refugios para perros. El zoológico de Pilsen celebró el nacimiento de un raro tiquín chino, también conocido como taquín dorado, por el color de su pelaje largo. El macho, que tiene mes y medio, recibió el nombre de Bummi, que en algunos idiomas del este asiático significa mundo, tierra o patria. El cachorro nació el 10 de febrero y será trasladado a otro zoológico cuando cumpla aproximadamente un año. El Arca de Pilsen mantiene taquines chinos desde 2021 con un macho procedente de Breslavia y una hembra de Liberec descendientes del primer par reproductor traído a Europa en 2002 por el zoológico de Liberec, liderado entonces por su director. El taquín chino es el más raro de sus 4 subespecies que también se encuentran en China, India, Bután y Tíbet. Es un herbívoro de montaña que requiere heno de calidad, ramitas para roer y agua fresca. Durante el invierno prefiere las coníferas, especialmente los pinos, y no necesita refugio interior, salvo protección contra el calor en verano. Y para este viernes se prevén cielos mayormente cubiertos, aunque en la mitad noroeste de Bohemia podrían abrirse claros parciales. En Moravia y Silesia se registrarán lluvias dispersas durante la mañana y el mediodía. A partir de los 400 metros de altitud, las precipitaciones serán en forma de nieve. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 4 y los 8 grados, alcanzando hasta 10 en las zonas más bajas de Bohemia, mientras que en áreas montañosas podrían rondar los 0 grados. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional.
En la semana en la que los checos se juegan su clasificación al Mundial 2026 en la fase de repesca, un gigantesco escándalo de corrupción se ha destapado y está remeciendo los cimientos del fútbol checo. Para los detalles quedan con Gonzalo Núñez. El fútbol debería involucrar alegrías, celebrando goles, triunfos y títulos, o penas, lamentando derrotas y eliminaciones, pero nunca debería involucrar investigaciones policiales sobre corrupción, apuestas ilegales y partidos amañados, como el escándalo que ahora mismo, la semana que los checos se juegan su pase al Mundial 2026, sacude los cimientos del fútbol nacional. La investigación policial, calificada como la mayor en la historia deportiva checa, está en desarrollo y se relaciona con la manipulación de partidos para apuestas ilegales. Involucra a jugadores, árbitros y dirigentes acusados de delitos como fraude, soborno e incluso blanqueo de dinero. Ha habido decenas de detenidos hasta el momento y 47 nombres figuran en una lista de expedientes disciplinarios hecha pública, nombres que han sido vinculados a las apuestas ilegales que involucran tanto el fútbol profesional de primera división como el juvenil, según informa la radio checa. Entre los equipos profesionales de primera división, el Karviná es el que peor parado ha salido. 2 de sus jugadores aparecen en la lista de sospechosos publicada por el portal de noticias Iroslas, Samuel Shigut y Maciej Hivel. Pero lo peor es que el presidente del club, Jan Wolf, que además es el alcalde de la ciudad, Karviná, en Moravia, cerca de la frontera con Polonia, también figura en dicha lista y todos los intentos que ha hecho la prensa por dar con él han sido infructuosos. El paradero de Jan Wolf es desconocido incluso por sus empleados en el ayuntamiento de Karviná, como comenta la portavoz de la alcaldía, Monika Dankova. El alcalde de Karviná, Jan Wolf, es un hombre muy ocupado y también tiene siempre muchos compromisos fuera del ayuntamiento. He intentado llamarle, pero no contesta y lamentablemente desconozco su paradero. El masajista del club Karviná, cuyo nombre no fue dado a conocer, respondió con enfado a los reclamos de la prensa por encontrar respuestas a las muchas preguntas que se hacen todos en estos días. Ya hemos dicho que no queremos que nos pregunten sobre eso ahora, porque no hay presente ningún encargado de prensa, pero ustedes siguen aquí molestando con sus preguntas. La Asociación Checa de Fútbol, FACER por sus siglas en checo, ha declarado a través de su presidente, David Trunda, que ningún dirigente de esa institución ha sido vinculado al caso. Por su parte, el encargado de velar por la integridad en la FACER, Kamil Javourek, ha dicho que fue la propia asociación la que denunció los casos de corrupción, apuestas ilegales y partidos amañados. La Asociación Checa de Fútbol fue la que dio inicio a esta investigación tras descubrir presuntos casos de amaño de partidos. Realizamos nuestra propia investigación durante varios años en colaboración con la UEFA, su organismo anticorrupción y otras entidades. La cooperación en este asunto ha sido muy amplia, sostuvo Kamil Javourek. Y aunque la investigación continúa, la justicia ya ha solicitado prisión preventiva para 5 de los 32 acusados detenidos el martes, informó el fiscal superior de Olomouc, Radim Dragon, según la agencia CTK. El resto de los detenidos ha sido puesto en libertad. Entre los casos más llamativos figura un encuentro de la primera división jugado en marzo de 2024 entre el Karviná y el České Budějovice. De acuerdo con la investigación en curso, Jan Wolf habría ofrecido supuestamente dinero a árbitros y jugadores para influir en el resultado del partido. El Karviná ha anunciado en su página web que el club no es responsable por las acciones de individuos, desmarcándose así de su presidente. En Chequia existe un personaje de culto que con el tiempo se volvió un ícono nacional capaz de unir como nadie humor, identidad y absurdo. Sin embargo, casi no trascendió las fronteras del país. Así que aquí intentamos explicar todo lo que significa para los checos la figura de este increíble personaje. Quedan con Juan Pablo Bertaza.
chtěl něco říct. Málo čemu v dnešním světě rozumím. Uno de los momentos más destacados de la multitudinaria manifestación del sábado en Letna fue la presencia y el discurso de Zdeněk Zběrák, un verdadero ícono cultural checo que este mismo sábado cumple nada menos que 90 años. Para celebrarlo se realizará un evento especial en un lugar fundamental de su vida, el Teatro Jára Zimmermann, hogar de un personaje mítico que toca profundamente la esencia y también las entrañas checas, aunque sigue siendo un perfecto desconocido en el resto del mundo. ¿De qué se trata uno de los secretos mejor guardados de Chequia? ¿Quién conoces Jára Zimmermann? La hispanista Livia Kuckova intenta darnos una mano. El Teatro de Jára Zimmermann, en checo Divadlo Járy Cimrmana, es una agrupación teatral checa muy conocida que fue fundada en Praga en 1967. Y se describe como una institución cultural que se ha convertido en un tesoro e ícono nacional para Chequia. Las obras del teatro se dividen en dos partes y cada obra siempre empieza con un seminario donde los actores exponen las investigaciones sobre la vida del genio Jára Zimmermann, seguido por la representación de una obra teatral atribuida a él. Y estas obras se caracterizan por un humor intelectual que se hace en un uso extensivo de fenómenos lingüísticos como la polisemia, la homofonía, las metáforas, etc. Y los guiones han sido escritos principalmente por Zdeněk Zběrák y Ladislav Smoljak. Inventor, filósofo, dramaturgo, pedagogo, músico y deportista, Livia cree que la biografía de Zimmermann funciona ni más ni menos que como una parodia de la genialidad. Un inventor que supuestamente anticipó desde el bikini, internet hasta el yogur, pero cuya tragedia radica en la llegada tardía a la oficina de patentes. Es una figura de la que no existe un rostro definitivo, y su presencia se construye a través de la memoria colectiva y supuestos hallazgos arqueológicos. Y se presenta como un genio universal. Vážení přátelé, přeji vám za všechny kolegy dobrý večer a vítám vás na představení Zimmermannova dramatu Dobytí severního pólu. Začneme dnes trochu slavnostněji než jindy, totiž recitací. Por su parte, el bohemista Ondřej Janeček apunta que aquella idea, quizás espontánea, tuvo la virtud de volverse con el paso del tiempo cada vez más un personaje. Para mí personalmente representa una gran parte de lo que para mí significa ser checo. Porque es un personaje que está ficticio, que lo inventaron y está lleno de paradojas, contradicciones y representa mucho lo que es la tradición del humor checo, de lo absurdo, lo grotesco, porque en realidad surgió en la forma que cuando se hizo la idea de hacer un teatro, los mismos autores no tuvieron suficiente tiempo para prepararlo todo bien, entonces decidieron improvisar un poco y poner una parte como si fuera una conferencia. Entonces había actores que se presentaron y empezaron a dar su charla sobre un personaje desconocido que se había encontrado. Esto, lo que era al principio improvisación, se convirtió en la base de todas las obras. Y es un personaje que poco a poco se le añadían cosas, entonces los autores le empezaron a dar que era un gran inventor de muchas cosas, que después se olvidaron, que participó en los descubrimientos, que tenía correspondencia con otros escritores famosos. Una de las ideas centrales para explicar ese imperdonable olvido era que parte de su monumental obra se había perdido durante un gran incendio. Esa es la causa por la que los historiadores van descubriendo poco a poco sus hazañas y obras, ya que además de haber escrito filosofía, Zimmermann tiene un opus magnífico de música e influyó mucho prácticamente en todo, mejor dicho, en todo. La base del teatro es lo absurdo y grotesco. Por ejemplo, no sabemos cuándo nació y entonces ellos están diciendo que nació en el año
63 o 68 o 64 y ponen muchas cosas. El nombre de Yara Zimmermann, entonces dicen que era un patriota muy grande, pero al mismo momento tiene nombre alemán. Que su padre, que era patriota checo, nació en Viena. Su padre checo se llamaba Zimmermann, su madre tenía nombre checo y era alemana austriaca, y así entonces y tiene mucha influencia en según lo que tienen, y influyó tanto poco a poco las obras y los teatros que se hacían se hicieron muy famosos porque durante el comunismo no era conflictivo con el régimen, pero mucha gente se identificaba con el tipo de humor, entonces había muchísima gente que tenía tradición de ir muchas veces, y hasta hoy día la gente sigue yendo, muchísima gente conoce todas las obras de memoria. Aunque él entiende que tampoco es lo más distintivo, reconoce que pueden encontrarse ciertas críticas bastante sutiles y veladas al régimen comunista, como por ejemplo la insistente repetición de frases que de tan vacías van perdiendo todo significado, algo bastante característico de las fórmulas discursivas del comunismo. Por supuesto, el gran componente del personaje y sus múltiples versiones es, según Janeček, la ironía. Por ejemplo, cuando se preparan a poner una canción de él, que descubrieron solamente unos frascos, entonces en el mismo teatro viene una banda, una orquesta enorme, que van poco a poco 5 minutos preparándose, y así luego tocan 2 tonos y se termina, porque es lo único que quedó, que el resto no se descubrió. Nechoď domů opilá, sestřičko má rozmilá, po víně, narazíš vždy do skříně. Aquella iniciática e improvisada conferencia teatral fue entonces el puntapié inicial para la expansión de Yara Zimmermann a casi todos los medios de comunicación, formatos y plataformas habidos y por haber. En realidad, el teatro de Yara Zimmermann se hizo prácticamente desde el principio, que hicieron y sigue existiendo y se sigue haciendo ahí. Y ellos, el grupo de Yara Zimmermann también viaja por Chequia y actúa y sigue teniendo hasta hoy día muchísimo éxito. Luego apareció en la televisión, apareció también en la radio como grabación, también apareció vídeos del teatro, y después hubo un par de películas. Otra característica muy fuerte del personaje es su versatilidad en muchísimos sentidos de la palabra. Es bastante intelectual, pero también creo que se hizo famoso porque tiene diferentes niveles del humor, y hay gente que lo quiere por diferentes cosas. Y sí, algunas cosas son más intelectuales, otras menos. Para mí en realidad lo más divertido de eso es que se hizo hace años, se hizo un concurso nacional del checo más grande. Y empezaron la gente podía votar, y claramente en un momento estaba ganando Yara Zimmermann por diferencia. Y también esto para mí es algo que nos define bastante, que nosotros no nos queremos poner muy serios de estas cosas, de ser si Jan Žižka era más importante que Carlos IV o Masaryk. La gente estaba votando de Jan Zimmermann. Y el resultado fue que los organizadores deciden darle un premio extra y sacarlo de la nominación principal, porque les parecía que la gente no lo tomaba muy en serio, porque al final eso es un buen ejemplo de que todos somos
un poco de Zimmerman. Esa última frase es tan cierta que hay algo de él en otros personajes tan famosos como el omnipresente Zelig de Woody Allen. Incluso Livia Kutskova realizó un trabajo comparando el humor de Yara Zimmerman con el del famoso grupo argentino Les Luthiers, que la llevó a ganar nada menos que la 29 edición del Premio Iberoamericano de Praga. No solo por nacer en el mismo año, sino también por el uso de un tipo de humor basado en juegos de palabras y también personajes ficticios. En caso de Lelutier, este personaje se llama Mastropiero. Y esta similitud se profundiza en el plano lingüístico y ambos grupos usan personajes ingenuos que, al no entender estos fenómenos lingüísticos como metáforas o dobles sentidos, crean situaciones confusas que hacen reír al público. Spí Havlíčku, v svém hrobečku národ zpívá tvou věrnou písničku. Odpočívej v pokoji. Jen si koledujte. Odpočívej v pokoji. Para ella, un ejemplo paradigmático de esa ingenuidad plagada de humor se advierte en la obra La conquista del Polo Norte, escrita por Ladislav Smoljak y Zdeněk Zbierak, en la que los expedicionarios se quedan fatalmente sin comida. Los viajeros concluyen que para sobrevivir tienen que actuar de una manera radical y tienen que convertirse en caníbales y consumir a uno de ellos para sobrevivir. Y Smoljak, como Frištensky, funciona en el grupo como arrastrador, ya que arrastra el trineo como con todas las cosas. Y los viajeros toman la decisión que precisamente Frištensky sea la mejor víctima para su salvación. Y le hacen varias alusiones, como por ejemplo, debemos comer los perros, mientras que él no entiende ninguna de las alusiones y dice, pero si no tenemos perros. En cuanto a los juegos de palabras, Livia recuerda uno muy preciso y a la vez representativo de la obra El mensajero de Liptakov. Y allí se usa una frase y una expresión, a kdy lokal vybílilo četnictvo. Y esto podríamos traducir como que la gendarmería pintara en blanco, blanqueara las paredes del bar, ya que la palabra coloquial, local, quiere decir un bar. Pero en realidad significa que para describir que la gendarmería robó todo lo que había en el bar. El propio Janeček recuerda que cuando era muy chico escuchaba con sus abuelos algo que le parecía insólito, pero a la vez le llamaba mucho la atención, una serie de audios basados en esas obras de teatro que circulaban por todo el país. Y para cerrar el círculo, ahora que trabaja como profesor de checo y español en un colegio secundario de Praga, le pasó algo que lo llevó a resignificar incluso aquel lejano recuerdo de su infancia. Mis alumnos hace 2 años del grupo del cual fue el tutor, en el baile de bachillerato que hacemos al final de la carrera para celebrar su final de carrera, se hace la sorpresa de medianoche y los alumnos se preparan algunas cosas donde aparecen y para mostrar lo que saben, se baila mucho. Y vinieron nuestros alumnos a preguntarme a mí y al otro profesor si podemos rehacer una parte de Yara Zimmerman. Pese a la importancia de ese gran personaje que parece eclipsarlo todo, Janeček aclara que el trabajo de Zdeněk Zbierak va mucho más allá. Zbierak es no solamente que tienen esto, pero es un guionista y actor famoso y está entre las personas más famosas que tenemos hoy día en Chequia, porque fue actor y guionista, y también su hijo después fue director del cine. Entonces hay muchísimas más cosas. Una de las películas checas que ganó Oscar es Kolya, donde sí, él es uno de los protagonistas. Una opinión muy similar es la que expresa también Livia Kutskova. Películas como Marečku podejte mi pero o Vrchní prchní son clásicos que todo el mundo reconoce. Y estas obras de Smoljak y Zbierak son referentes culturales que
que unen a las generaciones. Los jóvenes las descubren y los mayores citan sus diálogos de memoria. Así que el ingenio de Svěrák sigue muy vivo y conecta el pasado checoslovaco con el presente de ambos países. En cuanto al legendario personaje, incluso hoy pueden verse tanto en Chequia como en Eslovaquia numerosas placas donde está escrito que Yara Zimmerman pasó muy cerca de este lugar, homenajes que siguen el tren del absurdo y despiertan la sonrisa de quien los ve. En cuanto a por qué nunca se intentó darlo a conocer en el mundo, Ondra cree que no funcionaría más allá del contexto checo. Gran parte de su humor recae en juegos de palabras casi intraducibles y en referencias históricas compartidas que para las personas de otras nacionalidades podrían resultar muy crípticas. Es decir, que este humilde intento de explicar a nuestro público de habla hispana lo que significa para Chequia Yara Zimmerman probablemente no solo no haya cumplido su misión, sino que además tal vez ni siquiera tenga sentido, pero aún así rinde tributo a ese inmenso personaje y a uno de sus emblemáticos creadores en el marco de su 90º onomástico. Umělého motičky, padáte mi z ruky, z ručičky. Amigos, hasta aquí nuestra emisión de hoy de Radio Praga Internacional en español. Agradecemos a Dagmar Slitkova por su ayuda desde los controles, Diki Dayo, y también a ustedes por estar del otro lado. Recuerden que pueden descubrir todos nuestros reportajes en espanol.radio.cz y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión.